Buenas tardes, bendiciones, pueblo de Dios, vive Jesús. Doy gracias al Señor en este momento, vive Jesús, aleluya, por darme una vez más la oportunidad de traer la palabra del Señor, vive Jesús. En estos momentos, vive Jesús, aleluya, he estado meditando en la palabra del Señor, vive Jesús. Y yo he leído en la palabra del Señor, vive Jesús, que entre los profetas, vive Jesús, y el tiempo del nacimiento de Jesús, hubo un tiempo de silencio. A veces nosotros nos metemos en un tiempo de silencio, vive Jesús. Yo estuve una revelación muchos años atrás y he estado siempre en silencio, vive Jesús. He oído personas predicando, vive Jesús, de todas las cosas que han pasado, vive Jesús, y que han de pasar, vive Jesús. Y yo siempre he estado para traer este testimonio, vive Jesús, de esta revelación que el Señor me mostró. Y mientras estaba yo en mi cama durmiendo, vive Jesús, aleluya, el Señor me mostró una moneda. Y Él me preguntó que qué decía esa moneda. Él me dice: siervo, ¿qué dice aquí? Y yo le dije: In God we trust. La moneda americana dice que en Dios confiamos, vive Jesús. Y el Señor me dice: no más, vive Jesús, porque yo le di la libertad a esta nación y yo se la quito. Esa revelación pasó en el 1983, cuando yo estaba empezando los caminos del Señor. En ese tiempo, vive Jesús, y el Señor le complació darme esa revelación. Y cuando yo le dije que lo que decía la moneda, Él me dijo: pues no más, porque le tengo que quitar la libertad a esta nación. Yo se la di y yo se la quito, porque el pueblo está destruyéndose él mismo con cosas que no he hecho yo, ni hizo el diablo, sino el mismo hombre la ha hecho para su propia destrucción. Y me dijo de todos los juegos de azar, me dijo de la prostitución y tantas cosas que el hombre está haciendo, vive Jesús, que el hombre se ha inventado para negocios y para su propia satisfacción, vive Jesús. Y Él me enseñó la estatua de la libertad, y yo vi cuando bajó una mano del cielo y le arrancó la antorcha a la estatua de la libertad. Y Él me dijo: yo le di la libertad y se la quito. Y tan pronto arrancó la antorcha de la estatua de la libertad, por donde mismo bajó, por ahí mismo subió. Ahí mismo se formó una confusión del público. Y tan pronto hubo confusión, apareció un hombre grande, un hombre inmenso. Digo yo que era gigante. Y él decía: nadie se confunda, porque yo soy el Cristo. Y empezó a tirar dinero por las calles, y tan pronto empezó a tirar dinero, pues la gente se olvidó de la confusión y empezó a tirar, vive Jesús, aleluya,
empezó a coger el dinero que aquel hombre había tirado. Él decía que él traía paz, porque cuando pasa algo y la gente se zumba dinero, se olvidan de lo que pasa. Pues el estado de Nueva York, un estado grande, un estado inmenso, donde ha estado siempre el comercio mundial. Todas las grandes naves y todos los aviones y cuanta cosa hacen comercio, vive Jesús, se mueve a través de los puertos de Nueva York. Y Nueva York se llamaba el estado de la libertad, Liberty State. Pues vino un gobierno en Nueva York y cambió de estado de la libertad, cambió a Empire State. O sea, el Señor había dicho que le iba a quitar la libertad. Y el Señor siempre usa al hombre para todas esas cosas. Y de la misma forma que el enemigo usa al hombre, pues también Dios usa al hombre. Y por la mano del hombre fue quitada la tablilla de la Estatua de la Libertad y el estado de Liberty State se volvió a Empire State. El building Empire State lo pusieron en la tablilla y quitaron la Estatua de la Libertad. Dios me da la interpretación que el hombre se hizo imperio fuerte de hierro que nadie lo puede destruir. Ustedes saben que el building de Empire State pues fue hecho de hierro y que sobrepasaba, vive Jesús, aleluya, todos los buildings. Fue el número 1 mundialmente, vive Jesús. Y viene que hacen las 2 torres gemelas. Se le echaron tantos años a hacer esas 2 torres donde estaba el comercio mundial. Pero contra el Señor nadie puede. Ellos pusieron, vive Jesús, aleluya, el Empire State como que se hicieron estado imperial de hierro que nadie los puede tocar. O sea, un imperio, fuerza, hierro. Pero el Señor me dice, le voy a mostrar que son de papel. Y ya sabemos la historia de las Torres Gemelas, que fueron destruidas antes de una hora, como fue Babilonia. En el capítulo 18 de Apocalipsis, dice de la forma y el tiempo que Babilonia fue destruida y cómo era esa ciudad, vive Jesús, que se era fuerte. Allí habían grandes comercios y dice que el humo de ella subía al cielo y desde lo más lejos se veía el humo. Cuando las 2 torres gemelas sucedió el incidente, aún desde Nueva Jersey se veía el humo y muchas personas murieron. La gente dice que fueron terroristas, pero Dios usa al hombre, como dije anteriormente. Y Dios se vale del hombre, vive Jesús. Y esas 2 torres fueron destruidas de la misma forma que fue Babilonia. Y Dios le ha demostrado al hombre, vive Jesús, que su poder nadie lo supera. Y el hombre siempre trata de irse por encima de Dios y ha hecho un building ahora en Nueva York más grande que lo que había ahí. Pero Dios le demostró que los podía coger con agua y una vez le zumbó, luego le zumbó el río Hudson encima. Y le ha zumbado varios huracanes y varias inundaciones han venido sobre Nueva York y sobre muchas partes de Estados Unidos. Y estábamos viendo
vive Jesús, que Dios le está dando oportunidad a esta nación, porque esta nación fue fundada bajo la palabra de Dios. Aquellos grandes hombres que se preocuparon por recibir personas de todos los países, abriendo el corazón, vive Jesús, y dándole puertas abiertas a la palabra de Dios. Donde en este tiempo se han cerrado las puertas a la palabra de Dios y están persiguiendo al pueblo de Dios, vive Jesús. Y los presidentes han puesto leyes en contra de las leyes de Dios y abominación a Dios, vive Jesús. Y Dios no está contento, porque Dios lo que hace es dándole oportunidad a esta nación. Ha empezado por las naciones, vive Jesús, aleluya, que están bajo el agua, están bajo grandes tormentas, grandes tornados, grandes tormentas de granizo, vive Jesús, para que esta nación vuelva al primer amor, aquel tiempo que predicaban la palabra del Señor libremente donde quiera, y de aquí salían a las diferentes naciones. Dios a través de las otras naciones le está dando la oportunidad. Pero es pronto lo que Dios va a hacer, lo mismo que hizo con Nueva York, lo va a hacer con la nación americana completa. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Babilonia, y va a ser pronto. Porque la palabra del Señor no se tarda en cumplir, vive Jesús. Y nosotros sabemos, vive Jesús, que esas otras naciones que le sirven a los ídolos y que han matado a los profetas de Dios, vive Jesús, y a muchos pueblos inocentes que están cogiendo, vive Jesús, la ira de Dios. La gente está esperando la gran tribulación, pero la gran tribulación está aquí hace tiempo. Esto de las Torres Gemelas fue la ira de Dios, porque la ira de Dios viene en contra de aquellos que se creen grandes, que se creen poderosos. Y esta nación le ha dado la espalda a Dios, vive Jesús. En esta semana hubo revoluciones por ahí en contra de los cristianos, vive Jesús, y estaban envueltos los del arcoíris, y vino la policía y respaldó a los del arcoíris, vive Jesús, porque el cristiano ya no tiene palabra. A nosotros nos echan la culpa de que están ocurriendo tantas cosas y tantas cosas locas, y nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, tenemos la culpa. Pero si aquellos profetas del Viejo Testamento y a los discípulos le hicieron lo mismo, pues ¿qué se espera de nosotros en estos tiempos? Donde se cumple la palabra del profeta Daniel, vive Jesús. Donde aún en la misma iglesia lo que se está predicando es mucha mentira y beneficios de aquellos que quieren, vive Jesús, cada día progresar más en las cosas materiales. Y Dios tiene la mira puesta sobre esta nación, vive Jesús, igual que estuvo la mira puesta sobre Jerusalén, cuando Jerusalén le dio la espalda a Dios, vive Jesús. Y sabemos que Jerusalén se compone de 3 partes, vive Jesús. El nombre de Jerusalén se divide de 3 partes. Y una de las partes dice USA, en el medio. No sabemos si es casualidad o es cosa del Señor, pero yo digo que es cosa del Señor que en el medio del nombre aparezca USA, Estados Unidos, USA. Porque Dios le va a hacer lo mismo que le hizo a Jerusalén.
Y en Jerusalén, cuando vino el Señor a quemar a todos aquellos, empezó por la casa. Dice que en el capítulo 9 de Ezequiel, vive Jesús, aleluya, el versículo 6 dice, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Vive Jesús. O sea que ahí se va a ir desde el más gran viejo hasta los niños, vive Jesús. Porque cuando Dios viene a castigar a grandes y chiquitos, todos los que están contaminados con el pecado. El ADN está, vive Jesús, contaminado con el pecado. Por eso es que cuando Dios viene sobre esta nación y está empezando, hace tiempo, vive Jesús, que pasó ese incidente, creo que son 21 años por ahí, o 22, de las Torres Gemelas, y ya Dios se ha cansado de esperar, vive Jesús, porque el hombre dice que todas esas cosas tienen que suceder. Pero si nosotros buscamos la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, es que Dios le dio oportunidad aún a Jerusalén y le mandó el profeta de Ezequiel para que al hablar le hablare de diferentes formas. Y ellos no hicieron caso. Ellos se pusieron, vive Jesús, aleluya, a endurecer el corazón. Dios le dijo al profeta, ve y háblale, a ver si se convierten. Porque aunque el hombre tiene, vive Jesús, aleluya, el derecho de decidir, tenemos libertad de decidir. Y ellos decidieron por seguir haciendo el pecado. Esta nación, Dios le ha dado la oportunidad de la libertad, vive Jesús, y cogieron el libertinaje. El libertinaje no tiene límites, la libertad tiene límites, vive Jesús, pero el libertinaje no tiene límites porque el libertinaje se olvida del libre albedrío, vive Jesús, y se va más lejos y hace lo que quiere, vive Jesús. El hombre se destruye al hombre, el padre mata al hijo, el hijo mata al padre, y así por todos los confines de la tierra se ha multiplicado el pecado, vive Jesús. Pero esta nación, si no se arrepiente en los pocos días que quedan, vive Jesús, el cumplimiento de la palabra, le queda poco tiempo. El tiempo que queda, vive Jesús, aleluya, están los días acortándose, va la ciencia aumentándose de hora en hora, de minutos en minutos. Ya no se tardan días, antes se tardaban días, ahora de la noche a la mañana parece un invento. Y siguen inventando y siguen haciendo cosas y se han olvidado de Dios porque ya no necesitan de Dios. Ya ellos hacen las cosas y no consultan a Dios, vive Jesús, porque ya Dios se ha cansado y los ha dejado, vive Jesús. Y aún que Jerusalén hacía lo que hacía, pero hasta lo último Dios estuvo dándole la oportunidad porque los amaba, vive Jesús. Y aún en la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos Él vendrá y le cambiará el corazón a muchos de ellos para que ellos le sirvan al Señor y le traigan a esa población. Pero la gente dice Israel. No es Israel. Israel no es el pueblo de Dios. Y esta palabra parece de un loco. Pero el pueblo de Dios es el pueblo judío. Porque en Israel todos los que hay no son israelitas. Y todo el que hay allí es un pueblo. Y se compone del pueblo de Israel. Pero todos los que están allí no son judíos. Y todos los que están allí no son israelitas porque hay diferentes naciones y diferentes personas. Vive Jesús.
El pueblo de Dios es aquel que se llama el pueblo judío de Dios, vive Jesús. El pueblo que salió de allá de Egipto. Pero la gente que están en Puerto Rico le dicen los puertorriqueños, y todos los que están allí no son puertorriqueños. Y todos los que están allí no son el pueblo de Dios, porque no todos le sirven a Dios. O sea, el pueblo de Dios es aquel escogido que son sellados por la sangre del Cordero, aquel que se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es lo que se llama el pueblo de Dios. Y Dios dice que nosotros clamemos por su pueblo, por el pueblo de Dios que está en Puerto Rico, el pueblo de Dios que está por las naciones, el pueblo de Dios judío que está por entre las naciones, vive Jesús, que está por todas las naciones. Porque si usted clama por el pueblo, que Dios bendiga al pueblo, Dios va a bendecir a todo lo que hay ahí, porque nosotros tenemos voz y voto delante de Dios. Pero Dios nos da entendimiento y sabiduría para que nosotros sepamos orar y sepamos por quién vamos a orar. Porque hay mucha gente que van a orar a los hospitales y sanan a todo el mundo. Y a veces hay una persona incrédula y oye, y esa persona que sanaron se mueren y entonces le llaman embustero. Porque no saben orar. O sea, porque el que está en el hospital, hay que ver que Dios le deje saber que esa persona se va a levantar. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos va a dejar sentir de que esa persona se va a levantar. Pero si nos vamos a nuestro antojo y vamos a decir que esa persona se va a sanar y se muere, después nos van a decir embustero. Porque esa persona está bajo los cuidados de la medicina. Cuando el doctor termina y dice que no hay más remedio, entonces usted puede orar para que el Señor tenga misericordia y se haga la voluntad de Dios, no la de nosotros. Y Dios levante a esa persona, vive Jesús. Por nuestros clamores, Dios levanta a esa persona. Yo fui una vez a un hospital y vi a una anciana y estaba bien dormidita. Y el hermano que fue conmigo me dice, no, ella ahorita se levanta porque siempre sucede eso. Y yo dije, no, está peleando la última batalla. Y a los 3 días la ancianita murió y el hermano me llamó, hermano Pagán, la hermana murió. Y yo le dije, bueno, eso fue lo que el Señor me demostró, que ella estaba peleando la última batalla. Porque aún así, el enemigo nos puede engañar y decirnos, mira, ¿a quién tú sirves que no te levantas de aquí de esta cama y tantas cosas? Y si no tenemos una fe puesta en las rocas, podemos también fallar en ese momento. En aquel momento en la cruz, aquel que estaba al lado de Jesús, se puso a hablar de Jesús y yo estoy seguro que se fue al infierno. Pero aquel otro que le dijo a Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vive Jesús. Porque Dios tiene tantas formas de salvarnos. Dios nos da la última oportunidad. Nación grande que naciste bajo el sistema de la palabra del Señor, mira dónde has caído, porque todavía tienes oportunidad, vive Jesús, de doblar rodillas y arrepentirte, vive Jesús. Ahora, para el pueblo de Dios, si estás fundado en la roca, no tengas miedo y mantente en la roca y no dejes que el enemigo te engañe, oigas lo que oigas, venga lo que venga. Porque si en un momento así nos vamos con el Señor, vive Jesús. Pero si nos echamos hacia atrás, perdemos esa corona que Dios tiene para nosotros, vive Jesús. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra del Señor, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y que Dios te bendiga. Amén, vive Jesús, amén.